Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 188. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pere la Regula. Hola, ¿qué tal? Y Muy buenas. Con rimas divertidas empezamos hoy, por el 188. Vale. Bueno, es igual, lo dejamos bueno, ahí. Buen comienzo. Pues nada, antes de ir con nuestro contenido, con vuestras preguntas, es lunes, pero como siempre recordaros nuestros cursos de fotografía online. Todo lo que necesitáis para aprender fotografía a vuestro ritmo. Desde los conceptos más sencillos de fotografía a los temas más avanzados. Tenéis que saber, si es la primera vez que nos escucháis, que hemos montado una plataforma de cursos online donde tenéis 10 lecciones por cursos y ya estamos por 8 cursos, ¿vale? Son 10 euros al mes, no tienen permanencia y podéis darlos de baja cuando queráis. Tenemos el curso, por ejemplo, de flash de Zapata, el curso de iniciación a la fotografía digital, de iluminación en estudio, el práctico de fotografía, donde salimos a la calle con Pera, el de gestión de modelos, el de Adobe Lightroom. Y mira, esta mañana estábamos grabando y el jueves acabamos de grabar el de retrato de carácter. Sí. Con Pera y con Coque Serrano, que yo creo que os gustará mucho. Es el más demandado, de hecho, de todos los cursos y creo que os gustará muchísimo. Pues para marzo lo tenéis. Ese y el de composición. Sí, marzo probablemente podamos subir los primeros días de marzo el de retrato de carácter y a mediados finales el de composición. O sea, que iremos con este ritmo de 1 a 2 cursos. Es verdad que llevábamos uno mensual, pero probablemente subamos a los 2 mensuales. Nada más. Llevamos 2 porque de hace 4 meses llevamos 8, o sea, son 2, la media son 2. Pues sí, es verdad, pero bueno. Nada, de solo deciros que podéis echarle un vistazo a todos nuestros cursos en la web de studiolightroom.es/cursos. Y que los 10 euros es todos los cursos que tengamos en el servidor, o sea, no es 10. Esto nos lo preguntan mucho, pero bueno, que sepáis que incluye todos los cursos y verlos las veces que queráis. Y por supuesto, pues si quieres estar otro suscrito... 8 para la rima, 8 cursos. No sé, estoy ahí. Irá saliendo durante el programa seguro. Seguro, no, porque además hoy hemos estado grabando con Coque y como nos sale esa parte humorística. Pues nada, que sepáis eso, que podéis estar suscritos 2-3 meses, daros de baja y luego volver a suscribiros cuando queráis, o sea que totalmente libre. Y nada, venga, empezamos con vuestras preguntas. Y nos habéis mandado anónimo, le pongo porque no nos pones el nombre, en uno de los comentarios de la web nos dice: hola, ¿qué tal? Enhorabuena por vuestro trabajo. Dice... Uno que sí veo, dice, la verdad es que tantos, esto no te lo entiendo muy bien, pero sí que puedo continuar diciendo, dice, pero uno que sí veo, quizás interesante, vale. Supongo que te refieres, ¿no?, como curso o como podcast. O como podcast, a ver si nos lo puedes aclarar. Dice, puede ser de explicación un poco más profunda de cuerpos de cámara y calidades de objetivos. Hay mucha gente que pregunta, ¿qué cámara me compro? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre una 6D Mark II y una 5D Mark III? ¿Qué diferencia hay entre un objetivo Canon 50 mm 1.4 y un Tamron, por ejemplo? Cosas así, hay mucha gente que esos detalles se hacen muchas preguntas y en internet no hay opiniones verdaderamente objetivas. Gracias y un saludo. Bueno, esto es una de las cosas que yo siempre me he quejado de las webs y de los lugares donde se hacen comparativas y test de objetivos y de cámaras. En primer lugar, las que tienen más o menos rigor científico, pues tengo la sensación de que están supeditadas a otros intereses, porque hay algunas que son demasiado evidentes. En otras que no son tan evidentes, hacen las mismas pruebas para todo tipo de cámaras y todo tipo de objetivos, y los objetivos se diseñan para un tipo de fotografía específica. O sea, no es lo mismo un 50 que un 85, no solo cambia la focal, sino que están destinados casi siempre a mercado diferente o a tipo de fotografía diferente. No solo la focal, sino que la apertura y el tipo de construcción de la lente pueden afectar para el tipo de fotografía que vayamos a hacer. Así que compararlos es un poco absurdo, porque imaginaros, por ejemplo, te pongo un poco este ejemplo, el 50-1.4 de Canon y el 50 de Tamron. Bueno, pues hay que ver si han sido diseñados para el mismo tipo de fotografía, porque igual no. Que sean 50 milímetros los dos no quiere decir absolutamente nada. Os podéis encontrar como, por ejemplo, el 85-1.8 está pensado para un uso más general, pero en exteriores y hacer otro tipo de cosas. Pero por ejemplo, el 1.2 está pensado para estudio. Uh-huh. Tienen velocidades de enfoque diferentes, y no precisamente el más caro es el que es más rápido siempre. O sea, os vais a encontrar eso que también pasa con los 100 macro.
y con otros objetivos que son 100, pero que no son macro. Así que, ojo. Bueno, comparar a veces es muy difícil, por eso yo soy muy crítico con las comparativas, pero sí que es interesante como tema general. Pero yo os diría que quizá, y lo lanzo, a ver qué pensáis, podríamos hablar de para qué se ha diseñado cada objetivo. Que eso ya lo hicimos una vez pero no con los objetivos de la serie L, sí. ¿te acuerdas? Sí. Que hicimos un repaso de pero bueno, eso lo hemos más hecho, en detalle. de para qué han sido diseñados según el fabricante. Sí, y luego quizá a lo mejor comparar Tamron y Canon si el mismo 85 está tan bien diseñado. Hay que ver si tenemos el mismo nivel de información, que eso es otra, ¿eh? Sí. Hay algunos fabricantes que dan mucha información y otros que dan muy poca. Por ejemplo, las Modulation Transfer Function de los objetivos Canon L es muy fácil conseguirlas, pero de los EFS hay algunos que no están. Vale. ¿Por qué? Pues porque probablemente son tan malos que meter una Modulation Transfer Function de ellos pues lo dejaría demasiado claro. Claro, demasiado. Por ejemplo, el 1855 yo no la encontré. Es que probablemente habrá modelos por el mismo precio de Tamron que igual son superiores. Sí, exacto. Entonces, hay que ver si, por ejemplo, en Tamron, en Sigma, también están. Pero también hay que ver en Nikon, porque en Nikon me ha costado encontrar algunos objetivos cuando me han preguntado. Entonces, ese es un dato a tener en cuenta porque nos dice mucho de cómo es el objetivo. Mira, yo con respecto a esto veo dos cositas. Lo primero es lo que estabas diciendo, que podemos hacer estas comparativas y eso. Otra cosa que veo es que nosotros, digamos que ¿por qué no nos casamos con nadie? Porque nos hemos casado con vosotros de alguna manera. Entonces, al final, hemos hablado muchas veces de si teníamos sponsor en una tienda o no, que a lo mejor en el futuro la tenemos, pero claro, si tú puedes hablar libremente, como estamos hablando aquí, de estas cosas. Bueno, yo hay una cosa que me he reservado siempre. Que bueno, así, que yo voy a ser sponsor, libre. O sea, eso es lo que te iba a decir. Que tenga un sponsor no quiere decir que no. O sea, a mí durante mucho tiempo he tenido como sponsor a Profoto, pero a mí me gusta Profoto, o sea, no tengo ningún problema. Lo que me costaría mucho es coger un sponsor que no me gustara. Prefiero no tenerlo, porque me voy a sentir mal, porque voy a tener que hablar mal. Entonces, vaya sponsor de mierda, ¿no? Pues yo iba por aquí, pero luego ligándolo a un tema que os quería preguntar directamente. O algo que no interesante, conozcas, vale, pero ¿veríais interesante que con toda la plataforma de cursos online y tal hablemos específicamente de una cámara diciendo ajustes de cámara? O sea, modelo, la Mark III. Pues la repaso de arriba a abajo y os explicamos el manual, digamos, en directo. ¿Hacemos un vídeo manual? Claro, esta es la pregunta que os lanzo. Yo creo que sería interesante. Puede ser muy interesante. Esto sobre todo es interesante para los que no les gusta leer. O que no se entiende, a veces no se entiende lo que se lee por práctica. Yo no me lo he leído nunca, pero es verdad que más o menos... Yo me los leo todos, claro, de principio a final. Tengo esta puñetera manía. Entonces yo creo que es interesante, no sé, ya nos diréis a ver si es interesante o os parece muy básico o es una tontería, pero bueno, decirlo porque creo que es un contenido, y viene un poco a colación con lo que estás diciendo. Mira, para los que quieran saber, por ejemplo, las especificaciones de los objetivos Canon y para qué han sido diseñados, si lo buscáis, hay un white paper de Canon que no lo vais a encontrar en la web europea ni en la española, sino que está en la americana, no entiendo bien por qué. Tenéis que buscar EF-Lens. Probablemente porque allí buscan esa información. Buscan esta información y aquí parece ser que no. Es un documento que originalmente estaba solo en inglés, pero hace años que está también en castellano. Explica, por ejemplo, las Modulation Transfer Function de todos los principales objetivos de Canon. Y además para qué han sido diseñados, cuáles son las características de las lentes que llevan. Os explica, por ejemplo, las diferencias que hay entre un cristal de fluorita o un cristal UD o un super UD, que son los diferentes componentes de los grupos ópticos que tienen las lentes. Así podéis discernir si un objetivo es un super UD o es un UD o es un fluorita, qué diferencias va a tener en cuanto a nivel de calidad o en cuanto a resolución. Eso es una. Yo veo el tema de los cursos son muy técnicos porque son white papers, son documentos muy técnicos. Además están llenos de fórmulas, pero yo creo que igual pero son muy chulos. Claro, es más interesante. Cuando decías que hablemos de tipos de cámara y tal, al final cuando explicas el manual en directo ya estás diciendo las características que tiene y entonces se diferencian de otra pues con esas características. Entonces, bueno, lo lanzamos y a ver qué opináis de este tema. Y es verdad que tenemos pendiente, pues eso, traer una persona que nos hable es cierto. de otro tipo de materiales y eso. Pero bueno, nos pondremos también a ello. Además es que a mí se me nota mucho que en Nikon voy más perdido.
Bueno, pero al final, si nosotros tenemos aquí alguna cámara y tal, y si explicas, yo sé que te lo preparas y que sí, no, porque ya lo hemos hecho. Lo que pasa es que eso quiero que me disculpe la gente de Nikon, porque también había una pregunta sobre el enfoque. Sí, el enfoque. Y aunque tengo todavía mis dudas, perdonar, tengo mis dudas, tengo que sentarme a buscar información. Como me meta, la vamos a liar, porque soy un poco obsesivo cuando me meto a mirar algo técnico. Pero lo tengo ahí, lo tengo en la agenda. Muy bien, y seguimos con Rafael Martí, que nos dice: hola Frank y Pera, entre todos, muchas gracias por compartir vuestros conocimientos. Mi duda es la siguiente: tengo cientos de miles de fotos analógicas, las cuales solo el 25% tengo negativo y quisiera pasarlas todas a digital. ¿Hay alguna manera? Sé que con los negativos hay algún escáner que automatiza todo el proceso, pero con el papel también lo hay. Gracias y espero vuestra respuesta. Con el papel es más difícil porque las características de refracción que tiene el propio papel pueden hacer que sea muy diferente hacer un escaneo de una fotografía brillante a una que es mate. Luego además está la textura del papel. El papel antiguo suele tener una textura y eso el escáner la traslada, no la elimina, cosa que del negativo sí que la elimina. Entonces sí que hay opciones de introducción, pero son más pedestres, al menos las que yo he visto. En cuanto a negativos es muy fácil porque yo ya escaneaba negativos hace más de 10 años. Escaneaba negativos, entonces tenía un escáner que me dejaba meter tiras completas y un software que era propio, creo que de HP o de Epson, que aparte de escanear pues la tira de 5 negativos, las cortaba y las iba metiendo numéricamente. Entonces tú ibas metiendo tiras completas. Luego aparecieron los de rollo, que podías meter rollos enteros y te los iba metiendo. Tambor, luego, sí, porque era como un tambor. O sea, hay muchas soluciones. Pero bueno, esto va evolucionando. En papel yo propongo una que he escuchado alguna vez o que he leído alguna vez, hace también años, pero es que le hagas una foto directamente con una cámara digital. Sí, sería una las opción. Las resoluciones que tienen las cámaras... Sería una opción. Más que nada porque... Si colocas bien la luz te quedará muy bien. Y bueno, y las digitalizas. Una de las ventajas que tiene esto es que no hay una luz que incide directamente sobre el brillante del papel. Es que si tenéis papel brillo, lo que os va a pasar es que os va a hacer puntos de luz. El escáner. El escáner. Claro. Va a hacer como una línea de luz y entonces le va a restar contraste porque usa luz para escanear. Vosotros, si lo hacéis también y ponéis la cámara en un trípode que permita poner en T o incluso invertido, podéis poner la cámara fija en una posición y solo ir metiendo fotografías debajo e ir disparando. La ventaja es que como está a una distancia focal fija y está a una distancia de enfoque fija, si trabajáis, por ejemplo, con un objetivo macro y lo ponéis a la distancia del macro, vais a tener todo el detalle y la resolución mayor. Claro, y con un macro, cuidado, que vais a sacarle lo mucho que un jugo. Escáner igual no le saca. Yo lo había leído en su día y creo que sigue siendo un sistema bastante válido para escanear, por lo menos papel, digo, negativo y eso ni de coña. Pensar que una cámara de 18 o 20 megapíxeles tiene aproximadamente, son una pulgada, son 2,54 y mide 35 milímetros, así que estáis teniendo pues una resolución de más de 3.000 puntos por pulgada, que es una barbaridad. Es una auténtica barbaridad si hacéis una foto a distancia mínima de enfoque. Porque ahí es donde tenéis la máxima resolución del objetivo. Creo que es la mejor opción que por lo menos se me ocurre o que había leído además, en su día. Supongo que te puedes hacer algún pequeño invento como para tener unas reglas guía, ponerlo, poner la foto y la foto e ir disparando. Esto yo lo que te recomendaría es que si realmente tienes tantas, probablemente tengas que comprar un equipo específico, porque los hay seguro, porque todas las bases de datos de documentales históricas se han tenido que escanear. Y había fotos, y había textos, y había de todo. Entonces, no es lo mismo escanear una foto bien que escanear... 2.000 o 5.000 claro. o 100.000. Entonces, no sé cómo lo han solucionado. Antiguamente se hacía muy a mano, como decía Fran, así haciendo foto porque es más práctico. Además, la ventaja es que tienes un negativo digital que puedes manipular para sacarle más partido a la foto. Es que como le metas los ajustes, si tú tienes dos focos y al final siempre la misma luz, al final le hagas los ajustes y como chulo. Y siempre es lo mismo, puedes hacer un montón. No sé, a mí... Plantéatelo eso, como si hicieras bodegón de producto a saco. Sí, yo lo es una opción. Si algún oyente pues conoce alguna opción y eso, pues hoy estaremos encantados de reflejarla aquí.
Muy bien. Desde Pues luego, nada. en los Gracias, talleres Rafael. donde se hace reconstrucción de fotos antiguas se hace así, ¿eh? Se hace así. Se hace así porque yo, por ejemplo, a mí una vez un amigo me pidió que le reconstruyera una foto antigua que estaban sus padres y tal, y que había zonas peladas, blancas, ¿vale? Que No, le sí, habían de hecho, perdido ya textura algo y había que también he dibujar. Y yo lo hice con la cámara. Hice una foto a la foto Yo le había antigua. leído que la resolución que te da una cámara con un macro y con estas resoluciones tan Claro, altas... es que es altísimo. Es altísimo, es mejor que muchos escáneres y de los caros. Y de Sí, 4 y 5 incluso te euros. puedes plantear, si vas a hacer muchas fotos en el mismo día, incluso alquilar una cámara de medio formato y sacarles el máximo, Que ahí ya, sí que ahí ya te puedes ni morir. escáner ni... No, historias, ahí no hay nada que lo supere, o sea que hoy por hoy... Muy bien, pues nada, Rafael, muchas gracias por la pregunta. Y un par de comentarios de Xavier Guardiola, que nos dice: excelente curso y trabajo realizado para crearlo. Felicidades, gracias. ¿De El cuál? de Flash de Zapata, creo que era. Y Begoña dice: muchísimas gracias por vuestros posts. Se nota que sois unos buenos profesionales y que me vuestro trabajo. Pues nada, gracias. Nos transcriben los posts, hemos de explicarlo. Vale, pero yo creo que es necesario y que ahí tenéis respuestas a... Por eso leemos cada pregunta, por eso damos la respuesta. Sé que hay gente que al hacer estos programas se guarda las respuestas para gente suscrita y tal. Yo no sé, por ahora creemos que es mejor pensamos compartirlo. que es bueno, pero que es bueno por varios motivos. Primero, porque cuando haces públicas las preguntas de la gente, hay gente que igual no pregunta porque cree que va a hacer una pregunta de muy bajo nivel y que igual va a parecer muy obvio y que va a quedar... No. O sea, yo lo he dicho muchas veces. De verdad, no hay pregunta tonta. Hay respuesta imbécil porque el que contesta es imbécil, pero pregunta tonta no hay. Porque el que hace una pregunta es porque quiere aprender. Así que no os cortéis. Pues nada, Begoña, muchas gracias. Y Pedro Sepúlveda nos dice: buenos días, os he descubierto esta semana y me he enganchado a vuestro podcast. Os felicito por él y os agradezco que compartáis vuestros conocimientos de esta manera. Tengo cierta experiencia en la fotografía, pero no hay capítulo en el que no aprenda algo. Realmente son muy interesantes. En este de las modelos en concreto, para mí ha sido muy interesante. No he hecho nunca este tipo de fotografía, pero habéis tratado puntos en los que no había caído. Simplemente veía las imágenes de amigos y compañeros, pero no había pensado en muchas de las cosas que habéis contado. Os felicito y os agradezco vuestro trabajo. Un saludo. Pues Pues saludo para ti. si te gustó el podcast, el curso te va a encantar. Sí, de Renato Carácter está quedando muy chulo. Porque la idea que tenemos en el curso es ir dando tips para pues romper el hielo, para hacer que la modelo pues se centre, sobre todo para que el fotógrafo coja soltura. O sea, te gustará. Muy bien. Dice Luis Armando: el podcast en general es de lo mejorcito que hay. Escuchaba 6 podcasts diferentes en castellano y en inglés y desde que lo descubrí no he parado de escuchar en serie todos los archivos. Ya casi me pongo al día para escuchar uno semanal y desastrasarme de los otros que he abandonado. Nosotros proponemos que escuchéis todo lo que podáis de fotografía, ¿eh? Sí, no. Problema, Además, nosotros nunca hemos pensado que el resto de podcasts sean competencia. no, mira, hoy yo quería... Hoy hemos hablado de esto conmigo. Grabamos 2-3 programas a la semana. Bueno, ahora grabamos 3 y los grabamos en principio el mismo día, si podemos. Y hoy le decía a Pera oye, vamos a grabar sobre todos los podcasts de fotografía que hay. Pero claro, me gustaría escucharlos antes todos, porque o por lo menos escucharme varios programas. Yo me he escuchado un montón, ¿eh? Realmente soy consumidor de podcast y me he escuchado Sí, un montón. Fran es muy consumidor. Pero claro, por lo menos conocerlos en profundidad para poder deciros, pues este está más basado en una cosa. Hombre, por el título se sabe, ¿no? Pues Mario Rubio de fotografía nocturna o de fotógrafo nocturno, está claro a qué se dedica. Pero ha montado una red de podcast, me gustaría pues anunciároslo bien y yo no lo veo como competencia, al contrario, lo veo cuanto más podcast haya, más gente aficionada a la fotografía va a entrar en... Esto es como Entonces, bueno, cuantos perfecto. más fotógrafos haya, mejor. Porque no es competencia, realmente nos está forzando al resto a mejorar. Claro. Entonces, Luis, tú que los escuchas todos, bueno, nos parece estupendo que te gustemos y eso, pero incluso así daremos publicidad al resto, a ver si me pongo las pilas en un par de semanas o 3 y podemos hacer un especial de todos los... que incluso yo creo que te va a sorprender de la cantidad que ha salido. No, si yo lo voy mirando... Y la verdad es que hay calidad también. Yo lo voy mirando, lo que pasa es que, por ejemplo, yo tengo una mentalidad muy, muy autocrítica, entonces me pongo los programas, los nuestros, me los suelo poner. Pues cuando voy en coche, pues a buscar a mi hijo que está lejos, pues me los pongo y me escucho 2 o 3 programas por ver si hay algo que, ostras, que hay veces que estamos hablando aquí y además os lo podemos dejar claro. El único que tiene una pantalla delante es Fran con las preguntas. Yo no me traigo ni apuntes ni nada. Entonces hay veces que, bueno, que puede haber incluso una fe de ratas, ¿no? Entonces si veo algo que se me ha ido la pinza, pues para poderlo decir en el siguiente programa.
Bueno, y acabas diciendo, sigan así, que va súper bien, vais súper bien. Gracias por la generosidad compartiéndonos tanto conocimiento. Saludos. Nada, muchas gracias a ti. Gracias a vosotros por escucharnos. Y seguimos con Enric Sola, que nos dice: hola, soy Enric. Enric dice: habéis vuelto a sacar el fotógrafo que hay en mí. Sois la leche. Os tengo que comentar un tema. Pero esto no era de Toy Story. ¿De cuál? Lo de, no, esto, en vez del fotógrafo que hay en mí, no era el amigo que hay en mí o el no sé qué que hay en mí. Es una canción, ¿verdad? Se nota ya que has tenido hijos que los Sí, has visto 100 veces. me he tenido que chupar unas cuantas de Pixar. Yo también. Pues nos comenta Enric que nos da un problema el link de login en la web, pero creemos que es por una mala carga en el momento en el que has entrado. En principio nosotros no hemos detectado el error. Sí, supongo Gracias por el vídeo que nos lo han mandado. Supongo que el resto de informáticos que hay por ahí se darán cuenta. No, probablemente debe haber una rutina una rutina hecha en JavaScript, en WordPress, que debe cortar estos strings que quedan vacíos, y en este caso no ha debido cargar entera. Te lo digo porque a mí me pasó el otro día. Fui a hacer el login y no me cargó la página entera por probablemente un momento de saturación de red de login, y el botón de login no iba. Es que no había cargado el código. Entonces no reconocí el botón. El on-click no estaba. Entonces, bueno, te lo agradezco un montón, Enric, y lo leí aquí. Pero si veis cosas de estas, claro, ideal, lo leí aquí para eso, para deciros que si veis cualquier cosita que veáis de esta, por favor, pues que nos lo digáis. Y Enric nos dice que es profesor de marketing digital. Y claro, dice: hacer vídeos es una mala costumbre y he hecho uno rápido para que lo veáis más claro. Además, nada, muchísimas gracias. Y que si quieres, pásame tu contacto, tu web o lo que sea, que te hacemos toda la publi que podamos aquí, todo el tema, que eso es bueno, que hagamos sinergias entre todos. ¡Hombre! Y nos dices además, dice: me pongo a estudiar cómo hacer un set de estudio fotográfico, que me han dado presupuesto para comprar ventanas de Profoto. ¡Yujú! ¡Hostia, qué pues, suerte tienes! Como está suscrito, pues ahí verás que Pera explica, y aquí en el estudio, veréis el estudio en directo, bueno, en directo, en diferido, pero veréis cómo es y tal. No digas la palabra diferido porque aparecen otras cosas. ¿Ah, sí? Sí, como las liquidaciones en diferido y esas cosas. ¿Ah, sí? Olvídate. Pues no he dicho nada, pero veréis el estudio tal y como es, y la verdad es que hay 4 consejos que, ostras, os podéis ahorrar algún disgusto que otro viendo el curso ese. Sí, porque más que nada porque, a ver, yo ya he montado 4 estudios, entonces, en este tiempo, ¿no? O sea, me he encontrado con situaciones de todo tipo, y entonces cometes muchísimos errores de entrada en comprar cosas que vas a usar muy poco, y luego las cosas que necesitas cada día no las compras, como por ejemplo pinzas de presión para los fondos, y luego resulta que te das cuenta, y cuando te das cuenta intentas hacer soluciones tontas, y ¿dónde compro esto? Y este tipo de cosas, ¿no? O por ejemplo hacerte paneles de Porex, no caes de entrada. Son estas cosas que cuando ya llevas un tiempo dices: ostras, vamos a hacer un repaso de todo lo que hay en el estudio, y dices: ostras, es que hay un montón de cosas en el estudio. Y si tienes presupuesto, yo ahora voy a probar una ventana que todavía no había probado, que es la 6x4. Esa no se la puede permitir de todo el mundo. Profoto. Sí, son 120 por 180 centímetros. Exacto, y la pruebo mañana precisamente, porque mañana tengo un shooting, y entonces la voy a probar porque quizá debe ser la única que no he probado, porque he probado prácticamente todas. Además, claro, como sponsor Profoto, pues he probado un montón de cosas de Profoto, y antes de que salieran algunas. Y la voy a probar mañana y creo que me puedo viciar. Ahora, es la ventana más cara que hay prácticamente. Los siguientes son los Giant. Es enorme, sí, la verdad es que sí. Precio. Simula, lo hablábamos antes, ¿no? Luz natural, una luz natural, fuente grande, ¿no? Es una fuente enorme, entonces como si fuera una ventana real de una casa o de un estudio. Más que una ventana, porque esto es una ventana de balcón, vale. Prácticamente. Entonces, esta, y luego otras ventanas que hay que antes lo comentábamos con Maciek, que no han tenido mucha salida. Maciek es la persona que está en el estudio siempre. Que además es fotógrafo, y hay unas ventanas especiales. Las HR. Las HR son las de temperatura. Pero temperatura. Son con forma romboide. HF era. Y estas las probé en su tiempo, hace bastante, cuando salieron por primera vez, y tengo muchas ganas, pero me gustó mucho cómo dan la luz. Pero vamos, si tienes presupuesto te puedes volver loco. Sí, yo os diría que de entrada lo que te recomiendo es que te compres un stand doble, o sea, un stand con 2 brazos de flash, para que puedas hacer columnas de luz con 2 ventanas de 3x4. Entonces puedes poner una encima de la otra, y si no quieres comprar
una 6x4, puedes poner una encima de la otra y tienes columna, y es muy importante comprar estas columnas porque van muy bien. Los trípodes tradicionales no te sirven para hacer esto, necesitarías comprar una extensión y no aguantan el peso de una forma cómoda. Así que esto es una obsesión que tengo yo. Muy bien, Enric, pues nada, muchísimas gracias y bueno, yo creo que en los próximos cursos de iluminación, en el de exteriores, en el de estudio también, el de moda, seguro que vamos a estudiar todo eso, porque en el básico de iluminación ya tocaste todo, el tema de ventanas y tal, pero claro, uso práctico de estas ventanas con modelo, con tal. Sí, a ver, lo que hay que tener muy claro con el tema de las ventanas es realmente cómo les puedes sacar partido para diferentes situaciones, ¿no? Entonces, hay que tener muy claro cómo vas a jugar en función del tamaño, pero sobre todo porque el estudio es limitado en cuanto a espacio. Entonces, el tamaño de la ventana te marca dos cosas, sobre todo el tamaño, la caída de la luz. Cuanto más grande, pues sabes que cae más despacio, cuanto más grande sabes que es más blanda la luz. Entonces, el ir jugando con todo esto, muy diferente en estudio, que tienes distancias más cortas, que en exteriores, que puedes jugar con distancias largas. Muy bien, Pera. Pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Hoy lunes, en principio seguimos con el ritmo de lunes, miércoles, viernes y bueno, en principio y al final. Haremos ahora ya hemos entrado en los 3. O sea que como sea, pues ya con vuestras preguntas la verdad es que es bastante más fácil. Sí, de hecho nos animamos y gracias. Nos está costando encontrar un hueco para meterlas todas. Para meterlas todas o para meter temas porque nos aparecen sobre la marcha. Sí, ya veis que pongo un título de alguna de las respuestas que os hemos hecho en las preguntas para que, sepáis más o menos cuál es el tema principal, si acaso. En este caso hemos tocado menos el tema de escanear miles de fotos analógicas en papel, pero me parece interesante para el que no lo necesite, porque muchas veces las descargas vienen por el título del programa. Además tiene muchas cosas asociadas, por ejemplo, que os planteéis compraros un tipo de que, por ejemplo, podáis poner a 90 grados el brazo del trípode, porque este tipo de fotos las podréis hacer con el trípode, si no, o que podéis poner lo que es la rótula invertida por debajo, o sea, que se pueda sacar. Esto, por ejemplo, todos los Benro, todos los Profoto, los Profoto, no, perdón, los Manfrotto, se me ha ido. Manfrotto. Los Manfrotto hay dos modelos de trípode, el modelo que no permite y el que permite, o sea, ojo con esto, porque a veces un pequeño detalle. Normalmente los que permiten poner a 90 grados no son los de carbono, no son los ligeros, son los que son de aluminio o de acero, porque son muy pesados precisamente para poder aguantar el peso. Pero tenerlo en cuenta, depende de lo que queráis hacer, hay que tener muy en cuenta eso. Correcto, pues muy bien, lo dejamos aquí, Pera. Muchísimas gracias, como os digo siempre, por estar ahí. Gracias, y si os gusta nuestro contenido, pues sabéis que siempre os digo que lo que más nos ayuda pues es que nos pongáis una reseña de 5 estrellas en iTunes y un comentario o un me gusta en iVoox. Muchas gracias y hasta el próximo. Hasta el próximo.